Nuestra lectura en este día es en la primera epístola de San Juan, capítulo 2, verso 2. Dice así: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Hermoso texto del apóstol Juan, no en el Evangelio, sino acá en su primera carta, así se llama, epístola significa carta. Lo interesante es lo que quiere decir propiciación, porque si acá dice Él es la propiciación por nuestros pecados, ¿qué quiere decir propiciación? Muy bien, tiene dos acepciones o dos puntas. Una es detener la ira de Dios. Fíjense, porque uno escucha la palabra propiciación y no sabe, no entiende, no discierne qué quiere decir. Pero fíjense lo que quiere decir en el original. Es, ¿qué cosa? Detener en primer lugar la ira de Dios por una punta. Hagamos de cuenta que es un imán. Y por la otra punta del imán significa recibir los favores de Dios. Miren qué interesante palabra. La palabra propiciación. Él es la propiciación por nuestros pecados, el único capacitado entonces para detener la ira de Dios en cualquier sentido, y tiene que ver con nuestros pecados, con nuestras rebeliones, como en el otro sentido recibir los favores de Dios. Ahora, ¿en qué punta estás vos y en qué punta estoy yo? ¿En qué punta estamos? De este imán que tiene un norte y que tiene un sur, que tiene dos polos, pero dos polos completamente diferentes. La ira de Dios no es lo mismo que los favores de Dios. Que Dios esté enojado no es lo mismo que Dios tenga ganas de regalarme algo. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo hago para que se logre esta propiciación por mis pecados? Muy bien, el secreto está acá en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, donde dice: la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Primero hay una actitud de fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios, y yo estoy ahora escuchando la palabra de Dios, porque no estamos leyendo ningún libro. Por más famoso que sea, no me sirve. Sería el libro de un hombre. Acá es la palabra de Dios. Entonces comprendamos que la sangre de Jesucristo es la que me limpia de todo pecado. Entonces, si bien Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados, el cual puede detener toda ira y al mismo tiempo darme todo tipo de favores, la cosa se inicia por acá. Yo tengo que creer que su sangre me limpia de todo pecado. Eso en primera instancia. Eso en primer lugar. Tengo que creer. Si no creo, no sucede nada. Si, al que cree, dijo el Señor Jesús, cuando vivía en esta tierra, al que cree todo es posible. ¿Pero a quién? Al que cree. Y luego dice entonces que en capítulo 1, después de decir que la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarme de mis pecados y limpiarme de toda maldad. Esta es la condición, la segunda condición.
Primero yo tengo que creer que la sangre de Cristo tiene este poder. Segundo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que confesar lo que soy, lo que hago o lo que no hago. ¿Cuántas cosas buenas podemos hacer y no hacemos? Eso también es pecado, dice la Biblia. El pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Así que no estamos hablando de ir a robar una joyería solamente. No solamente eso es pecado. La lista de Dios es grande y solo la sangre de Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Así que lo creemos primero. Segundo, lo confesamos después. Y cuando lo hacemos, Él nos perdona y nos limpia. Y cuando nos perdonó y nos limpió, ¿qué sucede? Se hizo la propiciación por nuestros pecados. ¿Y quiere algo más? El texto dice, y no solamente, el versículo 2 del capítulo 2 de la carta de Juan, y no solamente por nuestros pecados, sino por los pecados de todo el mundo. Así que Dios hizo esto, Jesucristo hizo esto en la cruz del Calvario por todo el mundo. ¿Qué cosa, no? Por el que cree como por el que no cree. Por el que acepta como por aquel que no acepta. Por aquel que lo rechaza como por aquel que se acerca a sus pies a pedirle perdón. Él lo hizo por todo el mundo. Por usted, por mí, por todos aquellos rebeldes a veces que no quieren acercarse al Señor Jesucristo. Pues hágalo, porque Él ya lo hizo. Usted no hace posible este milagro. Él ya hizo posible este milagro en la cruz del Calvario. Pero en el momento que usted cree, pide perdón, se limpia en la sangre de Cristo, sus pecados son puestos en las puntas de estos dos preciosos polos para su bendición. Detiene la ira y al mismo tiempo me llena de favores. Que el Señor te bendiga, nos bendiga y comparte esto con tu gente conocida.